buenas tardes. Les saluda Nancy Mayorga. Gracias por acompañarnos un día más en ATV Noticias Estelar, una nueva edición. El día de hoy con mucho que informarle. En ausencia de Edgar Varela me acompaña mi compañera Julia Leiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar aquí en este programa ATV Noticias Estelar y sobre todo preparadas para mantenerlos informados a todos ustedes. Y de inmediato comenzamos con el recorrido informativo del día de hoy. Estados Unidos agradecido con México por refrenar a migrantes. El gobierno mexicano a través de la Guardia Nacional evitó el avance de la caravana de migrantes por la frontera con Guatemala. Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, agradeció este martes al gobierno mexicano por contener los desplazamientos en la frontera del sur. Durante su gira, que incluye Alemania, Colombia, Costa Rica, Jamaica y Florida, Mike Pompeo afirmó que en cuestión de migratoria, el trabajo a su gobierno y que se refleja en la base de datos ha conseguido mostrar mejoras, por lo que reformará acciones y sus alianzas con México y los países de la región. Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, informó previamente a la prensa local que en la reunión que entablaría en privado con Pompeo, abordaría cuestiones migratorias, así como seguridad y combate al narcotráfico para lograr un esfuerzo bilateral en la materia. Y bien, el futuro de la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, UFESIC, ante la no renovación del convenio de la Misión de Apoyo contra la Impunidad y Corrupción en Honduras, está en el aire. Si en algo coinciden funcionarios y legisladores, es que su continuidad está en manos del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, pese que la UFESIC no fue objeto de debate en la mesa negociadora. Tanto el gobierno como de la Organización de Estados Americanos, el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, es del criterio que las actuaciones del organismo fiscal se extendieron una vez finalizando el convenio. La UFESIC no fue mencionada en el convenio principal, nació de un convenio bilateral entre el fiscal general y el secretario general de la OEA. La UFESIC nació a la sombra de un convenio. Si se va a cerrar no puedo responder, pero el marco de actuación de la UFESIC, al terminarse el convenio de Honduras OEA, se extingue. Le toca al Ministerio Público definir su futuro, dijo Díaz. Bueno, Nancy, y es que es lamentable, como la población ha estado informada, que el convenio de la MAXI ha sido totalmente cancelada y por ende ha sufrido múltiples consecuencias como el cierre de diferentes instituciones que han combatido la corrupción e impunidad en Honduras, y sobre todo creo que será un golpe para la economía, ya que los inversionistas extranjeros están informándose de todo lo que pasa en nuestro país de Honduras y es difícil proceder con el desarrollo de nuestro país. Es un golpe bastante bajo para nuestro país porque sin la ayuda de la MAXI ya se dispararán los porcentajes en la corrupción. En estos casos, ya que no lo aprobaron, no siguieron el convenio de la MAXI en nuestro país, pues vamos a tener consecuencias. Y esperemos, la población ha tomado también sus acciones, han hecho protestas, porque el gobierno pues no decidió seguir con este convenio. Totalmente de acuerdo, Nancy. Lo único que debemos de hacer de ahora en adelante nosotros los hondureños es hacer un llamado, sobre todo alzar la voz para combatir la corrupción e impunidad, por lo tanto que Honduras se destaca tanto a nivel internacional, y es lamentable que esta institución que nos respaldaba para poder hacer investigaciones profundas sobre los actos de corrupción e impunidad que se han sometido a nuestro país. Por ende, debemos de hacer un llamado, debemos de hacer un cambio para que este 2020 se destaque Honduras por cambios drásticos que realmente necesitan los hondureños, ya que la MAXI era un pilar fundamental para combatir la corrupción e impunidad en nuestro país. Y es que este tema no es de dejarlo en el olvido. Creo que se han visto acciones. Ayer en Tegucigalpa se dieron acciones para poner un listón negro conmemorando el que no se siguió con la MAXI, para que este tema no quede en el olvido, porque es muy importante. Creo que muchos quieren darlo por olvidado, y no es así. A la población no se le debe poner un listón en los ojos,
para que se cierre el caso de la Maxi. Totalmente de acuerdo, Nancy. Esperamos que realmente en Honduras se vea un cambio porque lo necesitamos tanto para la inversión y sobre todo para el desarrollo de nosotros como país. Continuando con las noticias, Congreso Nacional elige la Junta Directiva 2020-2022. El Congreso Nacional eligió la noche de ayer, miércoles, la Junta Directiva para el periodo 2020-2022. Entre los cambios sobresalen los 2 agregados a la vicepresidencia. En la vicepresidencia se confirmó a Mauricio Oliva. En la vicepresidencia fueron juramentados Mario Pérez, quien dejó la jefatura de bancada de su partido, Reinaldo y Osman Chávez, nombrados entre los vicepresidentes alternos. Cuentan con una nueva junta directiva, vicepresidentes alternos y prosecretarios alternos. Honduras cayó en 14 posiciones en el ranking global del índice de percepción de corrupción de 2019 que elabora la organización Transparencia Internacional, al pasar del puesto 132 del 2018 al 146 del 2019. Se conoció este jueves. La mayoría de los países centroamericanos tuvieron bajas en las posiciones, excepto Costa Rica. Honduras pasó a la posición 29 a la 26 en la puntuación, lo que significó que baja 14 posiciones en el ranking al ubicarse en el puesto 142 del 2019, más bajo que el puesto 132 del año pasado. El IPC califica a 180 países en cuanto a los niveles de corrupción, tomando en cuenta las evaluaciones de 13 expertos y encuestas a empresarios, donde 0 simboliza una corrupción elevada y 100 es sin corrupción. Honduras alcanzó la mejor puntuación en el índice en el 2015, con una percepción del 31, pero en el 2019 obtuvo su peor posicionamiento al caer al 26 según la organización. Vamos a continuación con los sucesos policiales con nuestro compañero Manuel Castro. Veamos a continuación esta nota informativa. Resumen de sucesos. Aficionados del equipo de fútbol Real España y Olimpia se enfrentan a balazos este miércoles previo al partido en Choloma Cortés. La balacera se registró en el Boulevard del Norte frente al barrio La Primavera de Choloma. Capturan a Chucky y El Pelón, supuestos gatilleros de la MS. 2 supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron capturados este jueves por la Policía Nacional en posesión de armas y droga. Cae sospechoso de coordinar sicarios y extorsionadores en el Distrito Central, supuesto cabecilla de la pandilla 18, quien coordinaba actividades criminales en todo el Distrito Central. Esta mañana, un camión color blanco que iba cargado de café tomó fuego en la carretera CA5 en la altura de Santa Cruz de Yujoa. Se desconoce el motivo del incendio. Este día en la ciudad de Siguatepeque se dio 2 capturas a personas en posesión de droga y por orden de captura, y a una por miembro activo de Mara Salvatrucha. Bueno, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa con esta ardua labor de sacar de circulación a todas aquellas personas que están cometiendo cualquier tipo de actividades ilícitas. En esta ocasión se detuvo a Doroteo Amaya Sánchez, originario de Yarula, La Paz. Esta persona fue detenida en la aldea Buenos Aires del municipio de Taulabé, quien tenía una orden de captura pendiente. Esta persona es conocido con el alias de Carne Asada. Esta persona había estado por los delitos de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de droga, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras, y también tenía una orden de captura pendiente por los delitos de lesiones y posesión ilegal de arma comercial en perjuicio de Franklin David Cruz Sánchez y de la seguridad del interior del estado de Honduras. Resumen de sucesos. Manuel Castro, ATV Noticias. Guatemala se prepara para un descenso de las temperaturas desde este jueves por el ingreso de una onda de frío. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología e Hidrología, la temperatura en la capital tendrá un mínimo de 9 grados Celsius. Sin embargo, en el altiplano central y occidental, las temperaturas pueden llegar a los menos 2 grados Celsius, destaca el portal prensalibre.com. La entidad alerta que la situación de frío se mantendrá hasta el fin de semana. Al regresar en ATV Noticias Estelar, con mucho más que informarle, una breve pausa, ya regresamos.
Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Existe un lugar entre dos océanos, en el corazón de Centroamérica, donde la naturaleza crea un camino directo hacia el cielo. Este es mi país, este es Honduras, y este es el Reto Celaque. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad y aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
nosotros en ATV Noticias Estelar. Invitarle a que siga con nuestra programación de 7 a 8 de la mañana ATV Noticias Matutino, de 5 a 6 ATV Noticias Estelar y los días lunes, miércoles y viernes Cultura Millennial con nuestra compañera Cindy Franco. Recuerde que estamos a través de Digicable Canal 68 y a través de nuestras redes sociales como Altiplano TV. Continuando con la información, en Nicaragua, gobierno y sectores sociales inician revisión del salario mínimo. Lo que de las crisis sociopolíticas que vive Nicaragua provocará que el salario mínimo se colgara en el país durante el 2019. Este jueves se instala la mesa negociadora convocada por el Ministerio de Trabajo. El secretario del Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, señaló que es necesario que este año se mejore el salario, que se estima se paga más de 100.000 trabajadores. El economista Luis Núñez considera que el salario mínimo es un solo indicador de los serios problemas económicos que enfrentan los nicaragüenses, como calidad de vida y subempleo. El punto no solamente es el salario mínimo, es también el salario en general, es decir, que hay un deterioramiento en el nivel de vida de la población. El salario mínimo se congeló el año pasado, pero hay salarios que son muchos más que los que reciben el mínimo, que están congelados desde hace años. Y bien, el Servicio de la Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos reveló que hay 66.000 visas de trabajo temporal para este 2020 para múltiples hondureños, por los que pueden aplicar a las visas para trabajar legalmente en Estados Unidos por determinado tiempo y podrán llevar a sus familiares dependientes. En ese sentido, podrán trabajar en la siembra y cosecha de plantas a través de la visa H2A, mientras que para empleos como jardinería y construcción, limpieza y mantenimiento, los hondureños pueden aplicar a la visa H2B, así también ciudadanos de otros 83 países, según Univision. Bueno, y es una extraordinaria buena noticia para Honduras, ya que se están dando estos empleos a nivel extranjero en Estados Unidos, y esto es beneficiado a varios migrantes que van en camino hacia este país, y es una gran oportunidad de ellos, ya que han pasado por múltiples procesos, por decirlo así, y entonces estas oportunidades que se están brindando en Estados Unidos, sobre todo, también es una oportunidad para aquellos compatriotas y que están allá en Estados Unidos y que todavía no han tenido la oportunidad de encontrar un empleo. Entonces esta es una entrada para poder beneficiarlos a ellos como personas que buscan de una vida mejor y sobre todo mantener una estabilidad laboral y sobre todo económica. Continuando con las noticias, desempleo en Estados Unidos se mantiene alrededor de un mínimo de 50 años. Cantidad de personas que solicitaron subsidios por empleo en Estados Unidos aumentó la semana pasada menos de lo esperado por los economistas, informó este jueves el Departamento de Trabajo. Según los expertos, esto sugiere que el mercado laboral sigue estando ajustado a pesar de que el crecimiento de los empleos se está desacelerando. Las cifras indicaron que las solicitudes de beneficios por empleos aumentaron en 6.000 a 211.000 en la semana que terminó el 18 de enero. Las cifras están ajustadas para la estación. Los subsidios están disminuyendo desde hace 5 semanas. Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Rápidamente hacemos un recorrido por Centroamérica. Un pequeño recorrido por Centroamérica. El Salvador. Exigen resultados a análisis de agua. Diputados convocan a las autoridades de salud y educación por insalubridad del agua potable. Las bancadas concuerdan en que es necesario crear una comisión especial para que los funcionarios en mención acudan a informar sobre las inquietudes de los legisladores sobre el análisis que se ha realizado al agua para determinar si con base a los resultados el recurso está limpio de contaminantes y algas. Nicaragua. Cierre de maquila. Confirman cierre de maquila norteamericana en Sabaco, Guatemala, donde 300 personas quedan sin trabajo. Empresa fabrica ropa a famosas marcas en Estados Unidos. La empresa comenzó su proceso de liquidación desde el año pasado y la reducción del personal fue realizándose gradualmente, luego de notificar al Ministerio de Trabajo su proceso de disolución.
Es la primera maquila de la capital estadounidense que se va del país. Guatemala. Merienda escolar. Autoridades del Ministerio de Educación informaron este jueves 23 que 6 quetzales será la cantidad por niño para que los menores tengan 2 tiempos de comida. Durante el gobierno de Jimmy Morales, la inversión por niño era de 4 quetzales y ahora se le incrementó 2 quetzales para pretender dar más cobertura. Esto fue un pequeño recorrido por Centroamérica. Manuel Castro, ATV Noticias. Gracias a nuestro compañero Manuel Castro por esa nota informativa. Niño soldado de Guerrero, producto de la violencia en México. Este miércoles, 19 menores de edad entre 6 y 15 años encabezaron una columna de autodefensa armados en Guerrero, un estado al sureste de México. La imagen podría pasar desapercibida en un país sumergido desde hace varios años en un violento conflicto. Pero la fotografía reproducida por medios locales es una nueva señal de la descomposición provocada por la inseguridad. Los jóvenes cargaron viejos y oxidados fusiles para reproducir el asesinato de 10 indígenas nahuas en la región de este fin de semana. Los menores mancharon junto a unas 2,000 personas con el rostro cubierto por pañuelos y vistiendo un uniforme de policía comunitaria, un cuerpo armado formado hace 25 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores. Este cuerpo de autoridad alternativa ha hecho frente desde hace varios años a los carteles de la droga y las organizaciones delictivas que operan en uno de los sitios más pobres del país. El añejo conflicto vivió en un nuevo capítulo el viernes 17, cuando una decena de personas del municipio de Chilapa fue ejecutada e incinerada. Los muertos trabajaban con un grupo musical Sensación que había tocado en un pueblo vecino cuando fueron emboscados mientras viajaban en 2 camionetas. La Fiscalía de Guerrero ha responsabilizado del crimen a los Ardillos, una de las bandas criminales locales, quien también estarían detrás de la policía comunitaria rival del crack. Bueno, Nancy, es lamentable esta noticia que estamos recibiendo de que en el país de México, producto de la violencia, estos niños tuvieron que someterse a combatir la violencia, y es lamentable porque estos niños deberían de estar estudiando, estos niños deberían de estar inclusive haciendo actividades recreativas para poder procesar el desarrollo de ellos mismos, y es lamentable que en México se esté visualizando esta situación debido a la alta violencia que se está dando en ese país, Nancy. México siempre ha tenido una cifra elevada de corrupción, de conflictos del narcotráfico, y pues son los pequeños ahora los que están involucrados, y como lo comentaban Julia, ellos deberían de estar estudiando, realizando otras actividades para recreovías, para ir subiendo su nivel de educación y mejorando su estilo de vida, y no de esta manera como se muestran en estas imágenes con fusiles, pero son fusiles oxidados ya representando. Ellos quieren mostrar los conflictos que tiene México en estos años, y pues esperemos que se mejore esta situación. Imagínate, Nancy, que ellos a temprana edad tienen que tener ese aprendizaje de poder utilizar una arma, tienen que tener ese aprendizaje de actuar como personas adultas ante un país que está sometido en una alza de porcentaje de delitos de violencia, que se destaca también por narcotráfico, por pandilleros, y es lamentable que estos niños tengan que pasar por estas situaciones. Algunos, creo que ninguno de ellos, de los que se presentan en esta situación, están disfrutando. Creo que es lamentable ver que su infancia tuvo que pasar por este proceso con lo que no contaban, porque imagínate, Nancy, a niños de alrededor de 12 a 14 años saber incorporarse en este tipo de actividades sin recibir una educación correspondiente como lo tiene que hacer cuando se llega a esa edad de los 12 años. Imagínate, Nancy, que tuvieron que aprender todos esos protocolos, por ejemplo, para poder combatir la violencia y procesar un poco la violencia que está sometiendo al país de México. En México estos niños, y creo que de un poco más corta edad, son involucrados en
en maras, en otros grupos de drogas a corta edad, y no es lo adecuado para estos pequeños. Creo que las autoridades pues deben mejorar eso para que estos pequeños y sus padres en realidad los lleven para que se eduquen día a día y mejoren su estilo de vida con educación. Así es, Nancy, tú lo has dicho, y la verdad que también el gobierno tiene al alcance de poder frenar esta situación que se está visualizando en México, y tienen al alcance de poder dar estrategias para que estos índices de violencia frenen y no tengan que pasar por estos procesos que son lamentables. Pero bueno, rápidamente hacemos otra breve pausa comercial, ya regresamos con más noticias, no nos cambie. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Existe un lugar entre dos océanos, en el corazón de Centroamérica, donde la naturaleza crea un camino directo hacia el cielo. Este es mi país, este es Honduras, y este es el reto Celaque. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo.
Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Bien, gracias por seguir con nosotros, acompañándonos siempre y sobre todo disfrutando y manteniéndose al tanto de las noticias que le tenemos actualizadas el día de hoy. Rápidamente pasamos a otros temas, al menos 7 muertos y 4 desaparecidos. Es el balance provinacional de este miércoles de la borrasca Gloria en el este de España, un inusual temporal de precipitaciones, viento y oleaje que ha causado numerosos destrozos en el litoral mediterráneo. La última víctima es un hombre que cayó al mar en el puerto de Palau, informaron la noche del miércoles a los servicios de emergencia regionales. Un virulento temporal de mar inusual en el Mediterráneo español arrasó playas y paseos marítimos y causó numerosos desperfectos en las poblaciones costeras. Una de las zonas más afectadas fue el Delta de Ebro, un importante parque natural al sur de Cataluña con una rica biodiversidad y numerosos cultivos de arroz. Y es lamentable, Nancy, que mira, producto del cambio climático se están visualizando este tipo de incidencias en distintos países en el mundo, y esto es producto por la falta de desconciencia humana en diferentes ocasiones que hemos estado, por ejemplo, deforestando bosques, tirando basura, contaminación. Y lamentablemente esto ya se está saliendo un poco de control porque ya se están visualizando efectos ya secundarios que es producto de la contaminación que le hemos estado dando sobre todo al mundo y la poca importancia que le damos al medio ambiente, que debe ser primordial a nosotros como personas. Julia, este tema es algo cultural. Cuidar el medio ambiente, las acciones que nosotros realizamos a diario, por muy mínimo que sea la envoltura de un chicle o el chicle en sí, de depositarlo en un basurero o guardarlo en los bolsillos o en la cartera donde podamos, para evitar que siga aumentando estos desastres naturales, y pues cuidar el medio ambiente, más que todo concientizar a cada uno de ustedes para que tome acciones de cuidado en el medio ambiente. Así es, Nancy, también recordar que la importancia de los bosques, sobre todo en la ciudad de Ciguatepeque, que nosotros nos destacamos por eso, por la ciudad de los Pinares, y lastimosamente ahorita nos está quedando un poco corto ese nombre que le dio a nuestra ciudad por la deforestación que se ha estado visualizando, ya sea por industrias madereras o ya sea por inversionistas. Sobre todo, yo creo que es bonito que inversionistas quieran someter inversión, por ejemplo, en los bosques, pero sobre todo, así como permiten ya, por ejemplo, talar árboles, sembrar unos 3 más para poder... Cada persona que hace la tala, que se le coloque, que siembre unos 5 arbolitos. Por uno que corten, 5 arbolitos que se siembren más,
y que se le dé el cuidado adecuado, no solo irlo a plantar y quedar en el olvido, sino que darle el mantenimiento que se merece el árbol. Así es, se va a beneficiar tanto como la persona y sobre todo también a los bosques para que de esa manera sea un poco la estrategia que nosotros podemos optar para poder frenar un poco lo que es la deforestación en nuestra ciudad y sobre todo en diferentes sectores de nuestro país, ya que no solamente se ha visualizado en nuestra ciudad, sino que en múltiples sectores del país que están atravesando por esta situación y todavía creo que estamos un poco a tiempo para poder mejorar sobre todo lo que es el sector ambiental. El cambio se ha ido notando en Ciguatepeque, pues como lo mencionabas, la ciudad de Los Pinares con un clima pues exquisito, se miraba neblina en la madrugada y creo que ahora pues ya no sabemos qué días va a estar así y qué días no. También está afectando el cambio climático en las sequías, falta de agua. En la capital, pues, están con problemas con el agua potable y también se ve en la ciudad de Ciguatepeque que muchos de los barrios y colonias sufren de escasez de agua. Exactamente, Nancy, y esto es producto también que hay que optar por mejores estrategias, tal como lo está haciendo el alcalde de la capital, está tomando estrategias para poder ahorrar lo que es el agua, para saber utilizarla de la mejor manera posible, sobre todo si la van a utilizar para, ya sea en construcciones, se dan medidas drásticas para poder usar y hacer un buen uso adecuado sobre lo que es el agua, porque la sequía que se está visualizando en los diferentes sectores del país es producto de varias contaminaciones que se está dando en el país y sobre todo en varios lugares del mundo, y es importante que todavía estemos a tiempo para poder establecer un plan de acción que pueda reforestar múltiples bosques y sobre todo cuidar las diferentes ciudades y sobre todo en el lugar que usted vive para poder mantener una vida mejor. Y es que estamos con un clima de lluvias, no hemos llegado a la temporada de verano, así que las personas tienen que tener y cuidar mucho el vital líquido para la temporada de verano. Continuando con otras informaciones, el nuevo gobierno libanés se estrena admitiendo que el país vive en una catástrofe. El nuevo primer ministro libanés, Hassan Diab, advirtió que su país vive una catástrofe económica, política y social, y prometió dar respuesta a los inmensos desafíos que esperan su recién estreno gobierno. Comenzando por las incombustibles protestas en las calles, estamos frente a un callejón sin salida económico y social, reconoció el primer ministro. Según una declaración leída en el primer Consejo de Ministros de su gobierno, en realidad estamos frente a una catástrofe y tenemos que mitigar su impacto, sus repercusiones sobre la vida de los libaneses. Los desafíos son inmensos, los ciudadanos están cansados de promesas y planes que se quedan en papel. Los ministros, aún sean expertos y tengan la etiqueta de tecnócratas, siguen siendo gente vinculada a la actual clase política, según los manifestantes, que piden justamente unos dirigentes que no estén asociados a una élite de poder que consideran ineficaz y corrupta. Y bien, el dirigente obrero Benjamín Vázquez propuso este miércoles al gobierno y a la empresa privada unificar esfuerzos para intensificar políticas de empleo y con ello evitar que los jóvenes se marchen de Honduras. Siempre hemos dicho que hacen falta desarrollar estrategias para generar empleo, porque los jóvenes que ingresan en el mercado laboral no tienen opciones, pese a que está un empleo, porque sería peor que se reduzcan las oportunidades. Hay que mantener lo que se tiene, pero con la expectativa de generar mejores oportunidades. Y bien, Nancy, esto es muy importante, esta noticia, ya que existen múltiples jóvenes que se gradúan de diferentes universidades y no pueden ejercer su carrera debido a la falta de empleo que existe en nuestro país, y sobre todo los que se gradúan se quedan ahí, no buscan otras alternativas porque el país no le permite ejercer su carrera cuando él finalmente ya se gradúa, y es importante que se haga un plan de acción al menos tanto como de la empresa pública y de la empresa privada para frenar esta situación y que múltiples
múltiples jóvenes tengan esas oportunidades también de ejercer sus sueños, sus esfuerzos sobre todo y los procesos que han tenido que pasar para poder graduarse y buscar un empleo que le mejore su estabilidad económica y sobre todo sus condiciones de vida, Nancy. En Honduras, pues son 2 de cada 10 los estudiantes que pues llegan a los estudios de universidad. Cada uno de estos estudiantes pues logran graduarse de la universidad, pero no siempre corren con la suerte de trabajar de lo que estudian. Siempre pues en nuestro país se da el empleo, tal vez son graduados médicos o administradores de empresas, pero no comienzan con su carrera, sino que con lo que pues se le presenta en la oportunidad. Primero, porque en nuestro país hay falta de empleo. Por eso vemos el montón de personas que han llegado a tomar el camino de emigrar del país. Así es, Nancy, tienes mucha razón, porque existen múltiples ingenieros, por ejemplo, que se gradúan, ya sea ingeniero industrial o diferentes tipos de ramas de ingeniería, y sobre todo su trabajo es totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque solamente encuentran un trabajo para poder fortalecer sus condiciones de vida, y lastimosamente si no es el trabajo que él ejerció, pues se le ve en la obligación de estar en el trabajo que se le asignó o que encontró. En nuestro país también hay falta en la educación. Creo que estamos en desventaja con otros países porque tienen otras competencias. Carecemos de ello. En la educación pública, en la universidad, no hay tanta investigación en algunas ramas de la educación. Trabajos de investigación en el sector de biología, de química, que creo que acá hay mucho que investigar y proponer mejoras en la salud para los estudiantes, pero esperemos que las autoridades de educación pues le den una solución para mejorar el tema de educación, y pues que cada uno pues compita a nivel internacional para una mejor oportunidad de estudio y mejorar su estatus de vida. Al regresar en ATV Noticias Estelar, con mucho más que informarle, una breve pausa. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
continuar con nosotros. De inmediato, otra nota informativa. El Poder Ejecutivo inyecta letal desaparecimiento a Banadesa. El Poder Ejecutivo de Honduras presenta ante el seno de la Cámara Legislativa el suprimir al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, mismo que fue creado en 1950 y desde entonces existe para el apoyo de los productores agrarios de Honduras. Veamos a continuación esta nota informativa con nuestro compañero Roberto Mejía. Lamentamos que a nivel del Estado no hayan políticas claras en el agro. Desgraciadamente los fondos los desvían, hay demasiada corrupción. Imagínate ahora ya las Fuerzas Armadas, quien va a manejar el presupuesto que iría enfocado al agro, que esto debería ser recursos que deberían de fortalecer las universidades agrícolas, los institutos técnicos, la Secretaría de Agricultura, Banadesa, que debería estar accesando a esos recursos para dar pequeños créditos al pequeño productor con bajos intereses. Lamentablemente no se está dando. Espero que a futuro se mejoren las políticas estatales. Desgraciadamente el agro está sufriendo muchos daños, y máxime con esas políticas equivocadas. Bueno, la verdad es que está afectando mucho lo que es el agro. Como te dije anteriormente, deberían de haber políticas para que el recurso llegue a la gente, al pequeño y mediano productor. También el grande, ¿por qué no apoyarlos a todos? Debe ser para todos. Y de esa manera se estaría mejorando la producción agrícola en el país. Ahora hay déficit de alimento. La mayoría de la gente en el campo no tiene comida, está hambriando. Si te vas a la zona rural, vas a encontrar las familias medio comen en la temporada que hay café. El resto del año hay exceso de desnutrición y falta de alimentación. En las familias hay una desnutrición terrible en las comunidades por falta de alimentos. Y el gobierno más bien lo que hace es provocar mucho paternalismo con esas famosas bolsas solidarias. Eso más bien es un daño para la gente. A la gente hay que educarla, hay que enseñarle, como dice el adagio chino, enseñarle a pescar y no regalar el pescado. Entonces el enfoque nuestro es eso, y pues enseñarle a la gente cómo producir de forma sostenible, desarrollando los huertos, desarrollando las fincas agroforestales, amigables con el ambiente, reducir los químicos, producir de forma natural, de forma orgánica. En otros temas, pasamos rápidamente con la sección de deportes nacionales e internacionales con nuestro compañero Manuel Castro. Un momento en el fútbol. En el fútbol nacional, el joven defensor hondureño llega como reemplazo de Denis Maldonado, que se marchó al Pachuca de México. El defensa Wesley Decas realizó su primer entrenamiento como Motagua, equipo que se convertirá en su primera experiencia en la Liga Nacional de Honduras. El zurdo firmó un acuerdo con los azules por un año. Vengo con una mentalidad a compartir, a ganarme un puesto. Sabemos que este es un gran equipo en Honduras y es la primera vez que estoy aquí, fueron sus primeras palabras como azul. Nuevo entrenador en el Platense. Luego de la destitución de Guillermo Bernardes, el Platense de Puerto Cortés tiene un nuevo entrenador para este presente torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional de Honduras. El argentino Juan Vita, quien llega procedente de Panamá, en donde dirigió el Club del Este del balompié panameño. El director técnico argentino decidió renunciar al banquillo del Club Canalero a pocos días de comenzar el campeonato de Panamá debido a la oferta recibida por el Platense. El cariño, el aliento y las porras al querido España por la afición dio resultado. La máquina se corona campeón de la Copa Premier Centroamericana derrotando a un duro rival, a un Olimpia que tuvo oportunidades, pero con goles de Denis Vargas y Ronnie Martínez el España levanta la copa. Y en el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo guía a la Juventus sin sufrir a la Roma 3-1 este miércoles en los cuartos de final de la Copa Italia, con la que pudo avanzar a las semifinales y mejora ya su actuación del año pasado. En este torneo, Cristiano Ronaldo, minuto 26, el uruguayo Rodrigo Bentancur en el minuto 38, Leonardo Bonucci, minuto 45, encarrilaron ya el duelo en la primera parte. En la segunda, la Roma cortó con gol en contra del arquero Gianluigi Buffon en el minuto 50.
1.50. Pero sin que los visitantes llegaran a inquietar al campeón de las últimas 8 ligas de Italia. Griezmann rescata al Barcelona. Sin Messi por decisión técnica, el Barcelona de Quique Setién clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey al derrotar este miércoles al Ibiza por un 2-1 con doblete de francés Anthony Griezmann. En la segunda división, el Ibiza tocó con los dedos la hazaña de hacer historia eliminando a su poderoso rival. Abrió el marcador por medio de Javi Pérez en la primera parte del minuto 9 y tuvo inmejorables ocasiones para sentenciar la eliminatoria, pero desistió frente a un Barça que tuvo que aplicarse para evitar una eliminación prematura. Esto fue un momento en el fútbol. Manuel Castro, ATV Noticias. Gracias a nuestro compañero Manuel Castro por esa nota. Alarmantes cifras de suicidio en Honduras. Son alarmantes las cifras de suicidio y muchos casos de menores de edad que ponen en aprietos el sistema social. A la fecha de este nuevo año se reportan 21 casos donde personas influenciadas por el sistema político, económico y social y cultural que enfrentan la nación 5 estrellas, determinaron ponerle un fin a su existencia. Veamos a continuación esta nota informativa con nuestro compañero Roberto Mejía. El Colegio de Psicólogos el año pasado también se pronunció al respecto y se puso a disposición de la comunidad, de los psicólogos que están pues con la disposición de ayudar, porque sí es una situación que preocupa y pues hay que evitar este tipo de actos, porque sabemos que los jóvenes y los niños de hecho son el futuro de nuestro país y no es posible que ellos decidan terminar con su vida de una manera tan trágica. Y a veces pues son situaciones que realmente muchos padres no se dan cuenta, tal vez son de hogares desintegrados. Acabamos de mencionar del tema de la migración. Muchos padres se ven en la necesidad de migrar hacia los Estados Unidos o hacia España por la situación económica que impera en el país. Y pues eso ya desintegra a la familia y trae consigo otras situaciones. Y también otra situación es el bullying, que pues sobre todo en la adolescencia, estábamos hablando ayer precisamente de algunas problemáticas que se dan en esta edad. Por ejemplo, pues los jóvenes se preocupan mucho por el aspecto físico, las presiones sociales y todo lo que hay también, la problemática que hay alrededor como la drogadicción y pues eso afecta al final. Así es, nosotros tenemos 2 clínicas de atención psicológica gratuita, una aquí en el campus de la universidad y otra que se encuentra en la clínica San Pablo. Y pues invitamos a la población a estar pendiente de sus hijos, de sus muchachos, a las instituciones educativas que aún no han iniciado, pero que lo tomen en cuenta y que tengan presente que pueden acudir a nuestras instalaciones y con mucho gusto nosotros les ayudamos. Y bien, hemos llegado a la recta final de este noticiero. Me complace también haber estado aquí con ustedes en esta programación de ATV Noticias Estelar. Gracias por acompañarnos siempre. Recuerde seguirnos en nuestras diferentes plataformas como Altiplano TV, en las distintas redes sociales, también contando con nuestras programaciones en ATV Matutino de 7 a 8 de la mañana y Cultura Lineal con la periodista Cindy Franco los lunes, miércoles y viernes. Gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos un día más en ATV Noticias Estelar. Gracias por ser parte de nosotros en una edición más. Será hasta mañana, si Dios nos permite. Hasta la próxima.